Genial. Yes. Vale, pues muchas gracias de nuevo. O sea, siempre volver a hacer una presentación en Imagina es volver un poquito al pasado y volver y poner en contexto lo que ahora se está haciendo en el presente, ¿no? Entonces, pues, eh, habiendo estado también desde el otro lado y compartiendo con algunas de estas personas, de las personas súper geniales que están aquí conectadas hoy, y seguramente otros que de pronto verán esto, pues es una maravilla y es un honor también compartirlo con ustedes y pues seguro que todos hemos tenido ahí unos caminos muy particulares en esta historia, pero que al final se conectan mucho. Lo mío me llevó a Suiza, a Lausana, Suiza, donde trabajo como ingeniero de investigación y desarrollo en un equipo que se enfoca en resonancia magnética en Siemens Healthineers. Y hoy les voy a hacer una presentación que es un poco de alto nivel. No podemos luego hablar, si acaso, si tienen alguna pregunta en algo mucho más de detalle, pero es una presentación de alto nivel que está muy basada en una presentación que hice hace poco en la Fundación Santa Fe, donde era más enfocada en la posición de un ingeniero biomédico en el mundo de la industria de las imágenes médicas. En este caso, digamos que me estoy obviando la parte del ingeniero biomédico, estoy entrando directamente a lo que yo estoy haciendo como ingeniero de investigación y desarrollo en Siemens Healthineers en este grupo y cómo ahora pues todo va llevándonos a una medicina cuantitativa y personalizada, ¿no? Que es precisamente el presente y el futuro. Yo soy andino, hice mi pregrado en Ingeniería de Sistemas, maestría, y luego fui a Lyon, como algunos de mis colegas aquí en la presentes. Estuve trabajando con Creatis un tiempo, ya llevo 11 años aquí por fuera, siempre muy apasionado por los temas de salud y por temas de música. Me encanta Lausanne, siendo un pequeño pueblito hacia el occidente de Suiza, cerca de Ginebra, unos 40 minutos más o menos de Ginebra, de la frontera con Francia. Cualquier cosa, si me quieren contactar o si quieren escribir cualquier cosa ahí, yo soy bastante activo en redes, sobre todo en Twitter, y ahí no duden en contactarme. Y hago parte de un grupo que se llama Advanced Clinical Imaging Technology, dirigido por el doctor Tobias Cover, en particular en un subgrupo que se llama Integrated Decision Support, y esto de las herramientas al soporte de la toma de decisiones es algo que viene también desde los tiempos de Imagine, ¿no? Entonces, pues esto no es nada nuevo para ustedes. En el grupo sí, por el contrario, trabajamos desde la adquisición de las imágenes de resonancia hasta las aplicaciones, cubriendo todo el panorama, digamos, de mejorar los métodos de adquisición y reconstrucción de las imágenes, los métodos de procesamiento y de análisis de datos, y luego de cómo llevarlo eso hacia un workflow clínico, hacia una rutina clínica que sea lo más sencilla posible para el radiólogo. Principalmente nuestro grupo se enfoca en resonancia magnética, en neurología, en cardiología, corazón y cerebro. Y de nuevo, vamos también, así mismo como estamos en todo este camino, vamos desde el mundo de la investigación, de generar nuevas ideas hasta llevarlo a producto. Voy a entrar en eso ahorita en un momento. El grupo se compone de diferentes personas con diferentes experiencias, científicos con mucha experiencia, ingenieros, estudiantes doctorales, etcétera. Y pues intentamos tener colaboraciones con muchos lugares del mundo. Lamentablemente todavía no lo logro con una colaboración en Colombia, pero cada vez me mantengo más en contacto con las personas locales de Siemens en Colombia. En el grupo hay dos proyectos grandes que han venido pasando en los últimos años, y en los que yo he estado contribuyendo fuertemente. Uno es Brain Morphometry, es uno de los productos que ya hace parte del catálogo de productos de Siemens, que permite hacer cuantificación de volúmenes en el cerebro, de estructuras cerebrales, de forma lo más automática también posible. Y pues esto es ya parte de uno de los productos, y otro proyecto que es bastante grande con la empresa farmacéutica Biogen, que ahorita está muy de moda porque pues acaban de sacar el primer tratamiento que hay para Alzheimer, y se está haciendo mucho análisis, y hay un proyecto muy grande en esclerosis múltiple donde se busca reunir diferentes tipos de datos médicos, de resonancia magnética, biológicos, y poder hacer el análisis también de todos esos datos para extender la investigación y el tratamiento
de los pacientes en los hospitales, donde desarrollamos esta herramienta con mis colegas para hacer precisamente seguimiento de los pacientes de esclerosis múltiple y de sus lesiones que se presentan en el cerebro. Pero antes de empezar de esto, pues para simplemente el disclosure de la presentación es que yo no, pues a pesar de que estoy en Siemens Healthineers, no hago parte de marketing y ventas, entonces no les vengo a vender como tal nada, sino a compartir con ustedes lo que hago en investigación y cosas relacionadas ya en el mundo clínico, entonces estoy completamente abierto a compartir también con ustedes lo que hago, pero no a venderles nada. No he trabajado, pues hace mucho tiempo que yo no trabajo en cosas en este mundo en Latinoamérica, pero que procuro estar informado de lo que sucede y pues intento colocar algunas de las cosas que suceden en el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en el contexto latinoamericano y pues principalmente me voy a enfocar en esta presentación en los temas de imágenes diagnósticas. Entonces, como les decía, esto viene de una presentación que era más enfocada en los temas de biomédica en la actualidad y en la academia y en la industria, pero me voy a centrar en esto. ¿Qué es entonces lo que yo hago también como ingeniero, en ese caso ingeniero de sistemas, con una formación, digamos, en temas de imágenes en el camino de investigación y desarrollo en la industria? Y como les decía, parte de iniciar con una nueva idea y cómo llevarlo a producto. Y en todo este camino hay diferentes pasos que son claves en este proceso y que son lo que hacemos nosotros en detalle. Llevarlo a una primera prueba de concepto que nos permita hacer unas validaciones, un prototipo, una validación, un proceso iterativo que puede durar varios años para luego volverlo, cuando llega a un punto de madurez, volverlo producto. Todo esto basado en unas bases de acuerdos y contratos con los colaboradores y con una red de colaboración bastante sólida, que es precisamente lo que permite hacer todo este tipo de desarrollos de forma adecuada. Ahora, si entro en cada uno de estos puntos en particular, ¿qué es lo que yo hago puntualmente, en lo que he podido contribuir en todo esto, en cada uno de estos aspectos? Voy a ir yendo por cada uno de estos aspectos. Entonces, en la parte de innovación, claramente es siempre un aprendizaje continuo, estar leyendo muchos artículos, estar viendo qué es lo que está haciendo la competencia, estar hablando mucho con los médicos y expertos en las áreas, participar en las conferencias y establecer ese tipo de relación de colaboración con las universidades que tienen hospitales universitarios o con algunas instituciones médicas que están dispuestas y que tienen la capacidad de hacer investigación. Eso abre muchas posibilidades a generar investigación, a generar innovación. Luego de eso, bueno, digamos que la ventaja de estar en una de estas empresas grandes es que las patentes son vitales para el sostenimiento también de estas grandes empresas y hay toda una oficina de patentes que está dedicada a ayudarnos a sacar todas las nuevas ideas lo más pronto como una patente, incluso antes de ser publicada. Pero digamos que nosotros siempre intentamos primero generar realmente una nueva idea, incluso si es solo publicada en una conferencia, en un artículo de una revista, pero indexada, pero generar realmente nuevo conocimiento. Luego entonces de que hay una nueva idea, empezar con una prueba de concepto donde se requieren habilidades técnicas, poder también compartirla con las otras personas, generar una selección de datos mínima y una muestra representativa de realmente lo que se quiere probar y lograr hacer un prototipado lo más rápido posible y llevar a hacer un análisis de los datos lo más conveniente posible, pero que sea claro y realmente representativo de lo que se quiere probar. En esto, herramientas que incluso yo vengo utilizando desde que estaba estudiando mi pregrado en los Andes, como Mevislab, en el caso de las imágenes médicas, Slicer, herramientas gratuitas, es también la base de lo que nosotros hacemos. Ya luego hay unos espacios de prototipado, que ese es el siguiente paso, por ejemplo, nuestras plataformas de Siemens que nos ayudan a desplegar este tipo de prototipos de una manera más adecuada. Pero primero, partiendo de una pequeña aplicación en un grupo selecto de datos, poderlo llevar a mostrar qué es el potencial que tiene la herramienta que estamos desarrollando.
Luego un prototipo que la idea es que sea lo más cercano a lo que realmente el médico va a utilizar, el radiólogo va a utilizar, el neurólogo, depende de la especialidad. Y entender sobre todo en ese momento las condiciones y la infraestructura que tienen, ¿no? Pues para poder llegar a mostrarles en detalle cómo es que funciona en la rutina clínica y no de ponerle más capas de complejidad a lo que realmente les puede llegar a ser útil a los médicos. Claramente son herramientas que generalmente no son, pues no tienen que ser para uso clínico, porque simplemente para uso de investigación, pero que siempre un médico que entiende de investigación va a entender que eso les va a ayudar a explorar de una manera complementaria los pacientes que están viendo todos los días. Pero en ese caso, pues si uno quiere que se acerque lo más posible al médico, cada uno de los detalles, el número de clics, cada uno de esos temas importan, a pesar de que sea un prototipo. Luego de que uno empieza a validar esto con los médicos, pues lo más importante es escuchar, siempre entender cuáles son realmente las condiciones que tienen ellos en su vida diaria y poder adaptar lo más rápido posible los cambios que ellos sugieren o que realmente pueden contribuir a la mejora del prototipo y luego de varias iteraciones poder llevarlo a un producto donde esto implica como ingeniero de investigación, uno transferirle esta tecnología a otras personas, poderle presentar de forma adecuada la tecnología y realmente qué es lo que está detrás de un algoritmo a personas que están en diferentes ámbitos, en un ambiente administrativo, en un ambiente de marketing, de ventas, de un ambiente más técnico, de personas que están enfocadas en lo legal, en lo clínico, y poder llevarlo también a un proceso lo más transparente posible a los entes regulatorios de la FDA, de la Comisión Europea, para que realmente pues, se pueda utilizar como un producto en práctica clínica. Todos estos son procesos que toman meses y este proceso de transferencia de tecnología es bastante importante para que todo el mundo realmente entienda cuáles son las implicaciones, los riesgos, las limitaciones del producto y que no lleve a problemas luego, tanto con los entes regulatorios como con los clientes mismos al final de cuentas. En todo esto yo estaba involucrado, entonces pues también cualquier pregunta que haya de todos estos temas, más que bienvenida. Todo he tenido la ventaja, claramente ha sido también muy pesado, pero ha sido una maravilla pues ver un poco de todo esto. Acuerdos y contratos, claramente, como lo decía antes, son la base para poder generar esto de una forma transparente y sencilla. No siempre es fácil, claro, como ustedes muchos lo saben, generar un contrato, bueno, los que han tenido la experiencia de hacer un acuerdo de colaboración, un contrato con alguna institución, pues eso siempre requiere varias visiones, presupuestos, contrapartidas, etcétera. Pero al final lo importante es que cada quien entienda cuáles son los entregables de cada parte, las obligaciones. El tema de privacidad de los datos de pacientes cada vez se está volviendo más y más crítico, sobre todo aquí en Europa, con todo lo que está pasando con temas de privacidad de datos. Tiene que ser algo que es clave en el manejo de esos acuerdos. Todo lo que tiene que ver con los comités de éticas, con los comités de ética, pero que al final, en lo que yo he visto, todo parte de un acuerdo que sea basado en la confianza, el compromiso y el respeto, como lo escribo aquí. Cuando hay eso y cuando hay unas ganas de realmente llegar, de ir hacia adelante y de entender realmente cuáles son las implicaciones de hacer un trabajo conjunto de investigación que puede llegar a un producto y que puede ser beneficio para todos los entes de la colaboración, eso sale a buen puerto, pero si no se entiende eso desde el inicio y no hay realmente esa intención y hay muchas trabas de por medio, eso va para pérdidas. Pero entonces ahora para entrar en un ejemplo concreto, que es el mismo que les comentaba de la morfometría cerebral, que ya es producto, les cuento un poquito de cómo fue el proceso precisamente de ese producto. Todo esto empezó, pues bueno, de médicos aquí en
estaban diciendo, bueno, pero es que ya quisiéramos tener una herramienta en clínica que nos ayude a detectar los cambios de, por ejemplo, aquí el hipocampo, que es esta región que ven aquí en estos cortes coronales, donde hay un caso sano, en este caso, que tiene una región de tamaño normal y en este caso está muchísimo más reducida, que es generalmente los casos lo que sucede en los casos de Alzheimer, igual que un crecimiento de los surcos de líquido cefalorraquídeo en la parte cortical. Entonces, eh, ¿cómo yo puedo generar entonces una herramienta que me calcule todas estas regiones de manera automática y cuánto es que realmente se disminuyó este tamaño del hipocampo? Entonces tenemos una idea, partimos de una idea, empezamos a hacer un desarrollo de una primera prueba de concepto. Entonces se hace una solución técnica, listo, tenemos una solución técnica que nos ayuda a segmentar de forma automática estas regiones. Probémosla en un grupo de datos, en una base de datos pública, como por ejemplo es ADNI, que es una herramienta, una base de datos muy útil y muy utilizada en el análisis de pacientes de Alzheimer, que tiene las imágenes que estamos manejando y podemos ver que, bueno, que logramos una detección que es razonable y una detección de los casos de Alzheimer que está por encima del 75%, pues bueno, no está mal y partimos de esa parte. Entonces, hacemos una publicación donde esto es de nuevo un gana-gana para tanto nosotros como empresa, como para los colaboradores, como para los médicos, todos hacen parte de la publicación. Hay una ventaja para todos los que están trabajando en el proyecto. Em, pero entonces ahora tenemos esta herramienta y queremos llevarlo a algo más práctico realmente y no solo que se quede en la publicación. Entonces el médico nos dice, no, pero es que sería buenísimo tener un reporte que nos ayude a ver cuál es el tamaño, por ejemplo, del hipocampo con respecto a a unos rangos normales, así como se hace en una prueba de sangre, y que nos muestre con un asterisco, pues, cuando estamos por fuera de eso, listo, y pues con un gráfico o algo así. Entonces, esto es ya una idea más cercana a lo que podría ser un prototipo y esa fue la primera idea. Se hizo un prototipo que es en el mundo Siemens se llama un work in progress, un trabajo en desarrollo, Work in Progress 900, que era una herramienta que funcionaba directamente en el escáner, en el resonador, en el software del resonador. Entonces, justo entre 2 y 3 minutos después de que ya se obtiene completamente la imagen, de una vez se generaba un DICOM con los resultados de la segmentación de forma automática. Esto es una cosa muy útil para los médicos que justo 3 minutos después de la adquisición ya están sus resultados disponibles en el PACS, en sus bases de datos. Intentamos hacer un prototipo incluso más complejo, donde tenía un análisis longitudinal de varios puntos en el tiempo con las segmentaciones sobrepuestas y nos dimos cuenta que esto incluso no funcionó, era ya demasiado. Entonces ahí es donde es importante escuchar. Esto al final era muy bonito para nosotros como ingenieros, muy útil en la parte interactiva y tal, pero al final no es útil en la práctica médica. Entonces, lo más práctico para ellos era tener realmente un reporte que les pudiera ayudar a tomar una decisión rápida en el mundo clínico. Y esto se empezó a probar ya en otros aspectos, en otros campos, como por ejemplo en casos de stroke, de derrames cerebrales, y en casos de parkinsonismos, de otros tipos de demencia también, también en resonancia magnética. Entonces, ya se empieza a probar también en el mundo clínico, se hace una validación clínica y se empiezan a dar resultados en diferentes ámbitos, no solamente en lo que nosotros tenemos en nuestras bases de datos y que nos permite ya llevarlo a cuando empieza a tener este tipo de madurez a producto. Entonces, ¿qué es el producto? Hoy en día está incluido en dos plataformas, una plataforma que se llama Singovía, que es la que hace principalmente todo el postprocesamiento de imágenes médicas en el portafolio de Siemens, en imágenes diagnósticas, y también en una nueva herramienta que ha venido desarrollándose en los últimos años, que se llama AirRad Companion, que es el que agrupa todas las herramientas de inteligencia artificial en cloud, como lo hablábamos hace un momento, y esto fue aprobado de nuevo, la parte de regulación por la FDA hace no mucho tiempo, hace un añito y un poco más.
en esta herramienta. Entonces, todo ese es el proceso que en este caso tomó casi unos 10 años, desde el inicio del desarrollo hasta el desarrollo del primer producto, hasta que salió al mercado el primer producto. A veces es más rápido, a veces es más corto, eso depende mucho de las implicaciones de cada uno de los productos, de los procesos que haya detrás, de la investigación que necesite, pero son procesos largos. Eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, pero que pueden haber cosas en el medio que también son útiles para la empresa, para las colaboraciones, para todo el mundo al final. Ahora voy a entrar rápidamente, voy 20 minutos, un tiempito más en otro mundo que es, bueno, eso es, digamos, el mundo de la investigación y el desarrollo en este ejemplo puntual. Ahora, un poquito más de visión de la parte de medicina cuantitativa y personalizada en la que todos nos estamos moviendo. La digitalización, pues, de la medicina ha venido siendo una realidad desde hace tiempo, pero cada vez lo es más. Si ustedes entran hoy, esto fue hace unas semanas que entré a las páginas de diferentes compañías, Philips, General Electric, Canon, las empresas de reportes, de RIS, incluso de los hospitales como el New York University Hospital, todos hablan de cosas similares, de inteligencia artificial, de interoperabilidad, de informática en la salud, de cómo reducen también o mejoran el tratamiento de pacientes con telemedicina, un montón de temas que están ya cada vez más presentes en la medicina y que incluso los médicos mismos tienen que estar ya cada vez más al tanto de esos temas. Hay incluso facultades ya de medicina que incluyen dentro de sus programas, programación, o maestrías que son enfocadas en los temas de medicina digital y así. Aquí en Suiza cada vez lo hay más. Pero todo esto se basa en los datos, ¿no? Y los datos es la fuente y eso yo creo que a muchos de los que estamos aquí lo sabemos, pero eso no sobra recalcarlo, que los datos es la base de todo, sea bases de reportes, de entregas y de productos, de logística, de las imágenes mismas, de laboratorio, de controles, de muchas cosas que al final es lo que permite hacer todo en un mundo, en el mundo de la salud, innovación, herramientas, integración, toma de decisiones, regulaciones. Todo al final tiene que ver con los datos. Las regulaciones lo pongo acá como algo que se está volviendo cada vez más importante, como lo decía hace un momento, el cómo manejar precisamente y regular estos datos. Esto también es algo que yo en ingeniería de sistemas lo vi hace mucho tiempo y yo creo que era Ruby Casalla, la profe Ruby Casalla es la que mostraba estas cosas, donde uno puede partir de los datos y llevarlo a unos caminos muy interesantes donde yo creo que ahorita lo que se está haciendo con inteligencia artificial, que pues se ha venido haciendo ya desde hace un tiempo, es esto de generar nuevos caminos y nuevas direcciones que de pronto antes no las veíamos tan claras, pero que también no nos puede llevar los datos y eso es lo importante de uno cuando maneja datos, hacerlo de forma adecuada, cosa que no nos lleve a cosas que no son, ¿no? Que sean cosas realmente basadas en la realidad y en lo que nos dicen los datos. En esto, Eric Topol, que es un médico que sabe, que a mí me parece muy visionario, muy activo en redes, muy activo en todo lo que es medicina digital, mencionaba esto en este artículo de medicina personalizada desde antes de nacer hasta la tumba, que Google hizo ya algo así de digitalización y crear un sistema de información geográfica para la Tierra y ahora es cada vez más posible hacerlo, al menos de digitalizar al ser humano, ¿no? Y ahora nos falta cada vez más y cada vez más estamos yendo a ese sistema de información de salud completo, que es muy complejo porque si también lo entendemos en diferentes escalas, se puede volver lo complejo que nosotros queramos, desde un análisis social hasta un análisis genómico, pasando por las imágenes, pasando por todo lo que uno quiera, el análisis del ser humano es muy complejo, pero cada vez nos estamos acercando a mezclar toda esta información que estamos obteniendo de diferentes fuentes. Y al final lo clave en el manejo de los datos es, pues bueno,
cómo adquirirlos de forma adecuada, cómo definir dónde se van a almacenar, a procesar, generar nuevos marcadores, nuevas tecnologías también para soportar esto. Por ejemplo, en el caso de nosotros del manejo de imágenes de resonancia para Alzheimer, hay un artículo de mis colegas que muestran cómo al hacer unos cambios en parámetros básicos de la secuencia de una T1, T1 Weighted Image en resonancia magnética, este tipo de imágenes, haciendo cambios en los parámetros básicos, se tiene una imagen que parece de la misma calidad, pero que afecta de una manera drástica el análisis cuantitativo. Entonces, ¿cómo hacer también desde la adquisición de los datos que definir un proceso lo más estándar posible para que los datos realmente sean utilizados de la mejor manera y no que nos lleven a unas conclusiones eh, erróneas? Luego, también cómo definir y optimizar los procesos para poder tomar una decisión adecuada a partir de estos datos, cómo definir la integración de las plataformas. Cada vez se habla más de cómo precisamente trabajar con datos que son conectados vía HL7, Fire, JSON, todos estos, y de generar también cada vez reportes que son lo más automatizado posible y que nos puede llevar a una simplificación incluso, que es muy útil para los médicos. Es mejor ver un reporte de radiología largo como este, o mejor que tal vez no lo presente como una imagen que sea lo más fácil y sencilla de desplegar, tal vez en diferentes dispositivos, tal vez incluso en cloud, que lo puedan acceder desde cualquier lugar. Y un colega que trabaja muy fuerte en temas de reportes y está muy conectado nos decía hace poco en una presentación esto, y es que este es el tema más importante en este momento en radiología informática, en informática médica, que es cómo hacer todo este tema de integración lo más sencilla posible en las rutinas clínicas. Bueno, y ahí me estoy extendiendo. Quería hablarles un poquito de esto también. Este es una herramienta, de nuevo, no estoy vendiendo, pero pues les cuento que para mí me parece un cambio, digamos, en el paradigma que existe hoy en día de los PACS, de estas bases de datos que almacenan datos de imágenes, solamente imágenes médicas. Ahora Siemens está promocionando una herramienta que se llama Single Carbon, que no solo reúne imágenes médicas, sino también imágenes de fotos de patología, muchos datos heterogéneos, PDFs, en el mismo sistema. Y esto es una extensión a lo que existe hoy en día como PACS. Y yo creo que para allá vamos todos, todas las empresas, todo el mundo va en esa dirección de tener un espacio que no solamente es basado en DICOM, es algo que va mucho más allá y que reúne muchos más datos para poder hacer un análisis integral de la situación de un paciente. Incluso también para hacer análisis de la situación de un hospital, de cómo saber cuánto se ha utilizado el resonador, cuál es la dosis que se ha emitido por el tomógrafo. eh, Todos estos análisis para el hospital, para poder manejar costos, para poder manejar a su personal, es también extremadamente útil y cada vez lo vamos a ver más en el mundo hospitalario. Y para finalizar, este es un concepto que inició Siemens, pero que ya todas las empresas lo están tomando, y es cómo generar un gemelo digital de una persona, ¿no? Entonces es una versión digital de uno que, pues bueno, hay unos videos muy futuristas de todas las empresas, incluidos nosotros, pero todos estamos en lo mismo, de que no. Entonces uno ve un espejo y entonces le muestra de que no, que hubo un cambio, y entonces llama automáticamente al médico y le envían una ambulancia, y todo esto yo creo que es un poco todavía futurista, pero vamos para allá y cada vez nos estamos acercando más a eso, a una medicina más cuantitativa que permita hacer este tipo de análisis mucho más completo con dispositivos, wearable devices, con
con un análisis en el tiempo que van a tener los médicos que cada vez adaptarse a entender, analizar para poder tomar sus decisiones de una manera más completa y no solamente basados en lo último que vieron del paciente o lo que más o menos saben en, eh, en su última visita. Entonces, cada vez que esto que era inteligencia artificial cada vez es más real, yo eso lo veo todo el día en lo que yo hago y en todas las discusiones que hay, cada vez se siente más cómo la conectividad también y con todo lo que ha pasado con el COVID ha generado espacios y conexiones con los pacientes y con los médicos que antes eran más difíciles. Los wearables que cada vez se vuelven más comunes también en la gente y en el manejo de ciertas enfermedades es muy útil, como en los casos de esclerosis múltiple. Y poder hacer y esto cada vez más enfocado, va más enfocado a tener tratamientos más específicos y en esto las farmacéuticas están tremendamente presentes y están cada vez más interesadas en reunir datos heterogéneos, no solamente sus datos de sus estudios clínicos y la parte biológica, sino también la parte de imágenes, de muchas cosas que están alrededor de eso. Todo esto requiere mucha educación y generar también este tipo de ruido, de comunidad, generar comunidades que estén promoviendo esto en las regiones, en los diferentes lugares y que la gente entienda de los compromisos, también pues todos nosotros, los especialistas, poder entender cuáles son las implicaciones de todo esto, cómo es que esto va cambiando el mercado, cómo es que esto va cambiando el manejo de la medicina y que para allá seguro vamos todos, que seguro en Colombia tardará un poquito más, pero para allá vamos todos seguramente. Estos son solamente 2 artículos que yo les recomiendo. Esto es un trabajo de un Jorge Cardoso, que es un tipo muy duro en inteligencia artificial en imágenes médicas, que está trabajando muy de lleno con NVIDIA eh, haciendo análisis y generación de imágenes médicas sintéticas que son de una calidad que a nosotros nos sorprende mucho. Y este es un trabajo que hicieron también mis colegas de precisamente cómo evaluar en el mundo clínico y práctico si utilizar o no una herramienta de inteligencia artificial o no. A veces eso es difícil para los médicos definir ese tipo de necesidades en este mundo donde hay tanto ruido con los temas de inteligencia artificial. Entonces, con eso concluyo. Me demoré un poquito más de lo que pensé, pero bueno, con eso concluyo y este es mi grupo. Este es el grupo con el que trabajo y les agradezco mucho ahí por escucharme y cualquier pregunta, no deben decírmela. Bueno, yo creo que hay más de lo que hay en investigación y desarrollo. Se hace no solamente en Erlangen y en Princeton, se hace todo lo de tomografía, se hace en Forchheim, en Alemania también. Hay un grupo que también trabaja en esto un poquito en Nueva Zelanda, también en resonancia y en Dinamarca. Hay otra persona que también trabaja en predesarrollo. En Knoxville, en Estados Unidos, también se hacen más los temas de laboratorio de Lab Diagnostics y en Brasil también trabajan mucho en los temas de herramientas de software. Ya luego, todo lo que es desarrollo más de las herramientas de software en general sí se desarrollan en India, en Bangalore. Y ya, por qué se dio, digamos, acá? Nosotros estamos dentro de un campus universitario y en un momento hubo el interés de un grupo de investigación de tener un resonador de 7 Tesla, que era un resonador hace unos años único. Ya en este momento está probado, está instalado en pocos hospitales, pero pues digamos que ya está afuera en el mercado. Y para poder instalar esto para hacer investigación aquí en Suiza, contrataron, digamos, a ingenieros o a personas que estaban interesados en hacer sus proyectos doctorales en esta tecnología. Y ahí fue donde empezó a nacer un grupo que estaba enfocado en resonancia magnética para el procesamiento y análisis de imágenes de 7 Tesla, pero luego se fue mezclando con todos los temas que tienen que ver con
con demencias, manejo de esclerosis múltiple, manejo de esas enfermedades neurológicas, y había un equipo muy fuerte también en temas de resonancia magnética cardíaca, donde se juntaron esos grupos y al final se vio que, pues sí, había una dinámica muy particular en, en este campus y en los alrededores de Lausanne que movían el mundo de las imágenes médicas a nivel mundial. Y ahí Siemens pues podía jugar un papel interesante, aparte pues de que hay muchos clientes alrededor del arco lemánico, se llama esto, del lago, que son Siemens. Entonces pues también para la empresa era una ventaja tremenda por muchos lados.